Una revolución está en camino. Una transformación en nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Mediante nuevas tecnologías, alcanzando un nuevo discernimiento, los científicos están escribiendo una nueva historia del reino animal. Al estudiar a los héroes olvidados de la naturaleza, criaturas que van casi más allá de nuestra imaginación, están desentrañando las raíces más profundas de nuestros propios orígenes. Vuelve a estar abierto todo el campo. Volvemos a investigar de dónde provenimos. Se trata de la historia de la vida animal y cómo llegó a ser. Una narración épica que puede por fin ser contada. Como todas las buenas historias, da comienzo con una búsqueda de respuestas básicas sobre la vida en sí. ¿De dónde venimos? ¿Hubo un primer animal? ¿Uno que nos dio origen a todos? Me obsesiona averiguar de dónde venimos. ¿De dónde proceden los organismos que dieron lugar a los animales complejos? Increíblemente, un primer grupo animal ha sido identificado ahora. Una misteriosa criatura cuyos descendientes siguen vivos en la actualidad. Son tan extrañas, tan viejas, antiguas y diferentes a cualquier otra cosa que hayas, que son sencillamente magníficas. Únanse a nosotros en la búsqueda del primer auténtico animal, el ancestro primigenio que fue el primero en dar forma a la vida. El biólogo Rudy Raff no tiene un aspecto muy revolucionario, pero es un científico clave que está ayudando a forjar una nueva comprensión de cómo los animales surgieron en la Tierra. Está contribuyendo a reconstruir una nueva historia radical de la vida animal. Hace 50 años la gente hubiera creído que conocíamos todo lo referente a la evolución animal, y ahora vuelve a estar abierto todo el campo. La genética y la paleontología han devuelto a la actualidad todos esos problemas. Volvemos a investigar de dónde provenimos. Raff y sus colegas se están enfrentando con misterios que han dejado perplejos a los científicos durante siglos. Las preguntas son tan sobrecogedoras como profundas. ¿Cómo pasó a ser tan variada la vida en la Tierra, abarcando millones de especies? ¿Cómo llegaron los animales a adoptar las formas que poseen? ¿Y qué nos dicen estas de su historia? ¿Cómo la lucha por la supervivencia moldeó el diseño de la vida? ¿Y qué podemos aprender de los que sobrevivieron? ¿Y cómo nosotros, los seres humanos, surgimos del complejo tapiz de la vida en la Tierra? Vivimos una época fascinante para contemplar la biología evolutiva. Existen 3 ramas que están comenzando a crecer y entrelazarse para producir una historia realmente poderosa. La primera es la paleontología, que está empezando a realizar nuevos descubrimientos y ha llenado muchas lagunas en nuestro conocimiento de los animales extinguidos. Los científicos se encuentran asimismo descifrando los secretos genéticos de cómo los animales que viven hoy han adquirido sus formas. Y finalmente, podemos combinar secuencias de ADN y anatomía con el fin de construir el árbol genealógico animal de una manera nueva y convincente. A lo largo de aproximadamente las últimas 2 décadas, las herramientas están ahí. Provienen de la genética y la biología molecular, el trabajo de recombinación de ADN y la embriología clásica junto a la paleontología. Todos esos campos distintos se están juntando y de repente hay gente que habla entre sí y que nunca habían tenido la ocasión o razones para hacerlo antes.
En su búsqueda por ir desentrañando el pasado, eón a eón, capa a capa, los investigadores viajan alrededor del mundo, encontrando pistas en tierras extrañas y familiares. El caso que están construyendo, la historia que están escribiendo, se ve repleta de cambios y giros impredecibles. Se trata de un viaje a través del tiempo. Una aventura en la historia natural. Un relato lleno de personajes desconocidos y héroes olvidados. No se trata de una criatura estúpida ni antigua. Es un superviviente por una buena razón. Uno no dura 500 millones de años en caso de estar precariamente adaptado. Para comprender lo que se está descubriendo, hay que ver la vida expuesta como nunca lo había sido antes, en todo su horror y belleza. Desde las más delicadas creaciones a las más complejas, conoceremos fantásticos animales que a veces parecen bordear lo surreal. Nos encontraremos con monstruos, con misterios y con auténticas maravillas. Pero nuestra historia comienza con una sencilla pregunta. ¿Hubo algún animal, Eva, que dio origen a toda esta diversidad? Se trata de un antiguo rompecabezas que los científicos han empezado por fin a resolver. La búsqueda da comienzo en Indonesia, una nación que comprende 17.000 verdes islas dispuestas como joyas entre los océanos Pacífico e Índico. La habitan más de 200 millones de personas de distintos orígenes étnicos. Asimismo, da cobijo a una enorme diversidad de otros seres vivos. Aquí viven más clases diferentes de criaturas que en cualquier otro lugar de la Tierra. Las selvas tropicales se aferran a las pendientes escarpadas de los volcanes, que a su vez se elevan desde el lecho marítimo. El resultado es una tierra que generó nuevas especies desenfrenadamente, desde algunos de los primates más pequeños del mundo hasta uno de los mayores simios. Este caleidoscopio de la vida es un aliciente para los científicos, en especial aquellos que intentan ordenar la evolución de la vida animal. Entre ellos se encuentra la bióloga española Cristina Díaz. No ha llegado a la isla Célebes atraída por sus exuberantes selvas, sino por la variada comunidad que prospera en su reino submarino. Para mí, como bióloga, estar aquí en Célebes es un acontecimiento que va más allá de lo soñado. Veo este lugar como uno de los más ricos de la Tierra en cuanto a la biodiversidad y me hace sentir una de las personas con más suerte del mundo. Es como tener mi propio laboratorio vivo para trabajar, observar y experimentar. He estado en Indonesia antes, formando parte de otras expediciones, pero sigo regresando aquí, ya que mi organismo favorito prospera en estas aguas. Justo por debajo de estas tranquilas y calmas aguas de Célebes yace un mundo bullicioso. Es un lugar que solo podemos visitar brevemente, pero que da cobijo a una espectacular variedad de vida animal. Aquí abajo estás en otro mundo. Me siento muy cómoda y parte de algo muy grande.
Es un mundo de colores y sonidos que resulta muy difícil de describir. Es casi como un silencio, pero un silencio lleno de crujidos y de vida. Y piensas que estás en un lugar realmente homogéneo, pero entonces empiezas a descubrir cosas. Y según mueves los ojos por el lecho, comienzan a aparecer colores, formas, bultos y figuras. Es precioso. En este floreciente panorama marino viven animales familiares, al igual que otros desconcertantes y extraños. Donde otros podrían ver una acuarela de colores y formas en estas aguas, Díaz ve pautas y orden. Soy taxonomista y, como tal, lo que hacemos es tratar de organizar la increíble diversidad de vida que nos rodea. Díaz forma parte de una larga lista de científicos y filósofos decididos a organizar la vida con el fin de darle sentido. Este deseo de catalogar todo lo que vive es casi tan antiguo como la ciencia en sí. Aristóteles fue tal vez el primero en codificar un sistema de clasificación de animales por sus similitudes internas y externas. A mediados del siglo XVIII, el botánico sueco Carl von Linneo desarrolló un método estándar para dar nombre a los organismos. Introdujo la idea del género y la especie. Para él, los organismos animales eran creaciones perfectas e inalterables. 100 años más tarde, Charles Darwin asombró al mundo. Su teoría decía que las especies podían realmente cambiar con el tiempo. E incluso también daba a entender que todos los animales descendían de un único ancestro común. Darwin sospechaba que de poder viajar millones y millones de años hacia atrás en el tiempo, podríamos presenciar el nacimiento del primer animal en la Tierra. En un principio, esta carecía por completo de seres vivos. Entonces, aproximadamente unos 3.500 millones de años atrás, algo completamente nuevo apareció: la vida. Durante 2.500 millones de años dominaron la Tierra organismos unicelulares. Se trataba de minúsculas criaturas completamente aisladas dentro de una frágil membrana. Eran seres vivos, latentes, pero no animales. De alguna manera, las células desarrollaron un lenguaje que les permitió trabajar juntas. Cuando lo hicieron fue un momento crucial para la vida en la Tierra. Realmente el primer animal había comenzado a cobrar forma. Pero, ¿cuál fue esta primera criatura? El primer animal sería en realidad algo muy simple. No tendría cabeza, ni cerebro, ni boca, ni órganos internos, ni siquiera huesos. Sería algo construido a partir de un puñado de células animales. Estas tendrían que cooperar, trabajar juntas para el bien común del animal. Así que, ¿qué aspecto tendría? Y lo que es aún más importante, ¿hay algo parecido que siga vivo hoy en día? Increíblemente, tal animal aún existe y prospera en estas aguas. Y esa es la razón de que Díaz haya venido a Indonesia. Okay, here we are. Here you have the city of Nadu, and to the north you have Tua and Bunat. Hans Batuna, una leyenda de la zona, es un médico jubilado al que se le conoce afectuosamente como el abuelo del buceo en la parte septentrional de Celebes. And there are caves there.
especially in Nadu Tua. Batuna conoce exactamente dónde Díaz puede encontrar lo que ha venido a estudiar y le señala el área. Around there. And there's a very deep trough here, and here the Mariana Trough. Le dice que debe ir al pie de un volcán llamado Manado Tua. Allí hallará un arrecife que termina en un muro submarino que baja cientos de pies hacia las profundidades. Allí encontrará lo que busca. Desde que Darwin reveló su teoría de la evolución, científicos como Díaz han cavilado sobre los orígenes animales. Por fin, ella y otros piensan que han encontrado una criatura que nos vincula a un momento en las profundidades del tiempo, a los primeros animales de la Tierra. Se trata de una criatura que es un tanto extraña en su apariencia, un ser sin sistema nervioso, músculos, miembros o cerebro. Su cuerpo se distingue por un conjunto indeterminado de células. Es la esponja antigua. Cuando me encuentro con una esponja, me deja sin aliento. Solo quiero detenerme y mirar. Son tan extrañas, tan viejas, es decir, tan antiguas y diferentes a cualquier otra cosa que hayas en el lecho del mar. Cuando me encuentro con una esponja, me siento sobrecogida, no solo por su presencia, sino por su tamaño gigantesco y su belleza. Pero es que son tan distintas. Son tan distintas y una simplemente no puede parar de hacer preguntas sobre este animal. ¿Qué eres? ¿Cómo llegaste a este tamaño? ¿Cómo te las arreglas día a día? ¿Qué haces? ¿Cómo comes? Son formas tan extrañas de vida y al mismo tiempo tan presentes que me dejan sobrecogida. Creo que son preciosas, originales, misteriosas. Poseen muchos secretos que tenemos que desvelar y eso para mí es algo atractivo. Guardan muchos enigmas que pienso que son importantes. Las esponjas no revelan sus secretos tan fácilmente. Su aparente simplicidad es provocativa y desconcertante. A distancia, parecen sólidas. Pero al observarlas de cerca revelan un laberinto de diminutos agujeros, túneles y cámaras. A diferencia de nuestros cuerpos, las esponjas no poseen una forma definitiva. Son tan variadas como número de hábitats tienen. Los científicos han descrito más de 9.000 especies distintas de esponjas. Prosperan tanto en ambientes de agua salada como dulce por todo el mundo, apareciendo en los sitios más extraños e inesperados, desde las gélidas aguas de los polos a los mares cálidos tropicales. Díaz reconoce a la esponja como un animal vibrante. Pero durante siglos los científicos han debatido si de hecho esto era verdad. Incluso hoy día desafía nuestra imaginación pensar en este extraño organismo como un animal. Para el ojo profano apenas parece vivo. Cuando pensamos en animales evocamos algo por completo diferente. Los animales se mueven, se alimentan, se reproducen y cuidan de sus crías. Se enfrentan en feroces batallas territoriales. En comparación, una esponja parece inanimada.
Si se trata de un animal, ciertamente oculta su verdadera naturaleza. Hi. Con el fin de ayudarla a desentrañar los misterios de esta criatura, Díaz ha formado equipo con el biólogo y conservacionista Mark Erdman. Hi there, Christina. Hi. Welcome to Bunaken. Thank you. How's your diving been so far? It's been great. Good. Mostly shallow. Waiting for you to go deep. Okay, think we can handle that? I can't wait. Erdman ha pasado años como investigador marino en Indonesia. Conoce estas aguas y los arrecifes que albergan. Hoy Díaz tiene su emplazamiento en un muro de arrecife que se hunde cientos de metros hacia las profundidades. Juntos, ella y Erdman descenderán la cara del precipicio en busca de esponjas que viven únicamente aquí. So many undescribed species in this area. Las muestras que recojan les proporcionarán una puerta a un mundo fascinante, el reino microscópico donde las esponjas se muestran muy activas y dinámicas. Las células de las esponjas son únicas en el reino animal, pero para estudiar sus milagrosas capacidades, Díaz y Erdman tendrán que reunir muestras vivas y transportarlas al laboratorio. Necesitamos esponjas para estudiar en el laboratorio y por lo tanto tenemos que recoger especímenes. Nos es preciso cortar una pequeña sección para examinarla. Y ya que no poseen sistema nervioso, realmente no les hacemos daño. Con el tiempo la zona cortada volverá a crecer como si no le hubiera sucedido nada. Todos los animales se basan en la comunicación entre células. Pero Díaz y otros han sido capaces de mostrar que las células de la esponja poseen una manera singular de trabajar juntas. Presenciar sus capacidades es quedarse asombrado. La comunicación entre células es muy importante para todos los organismos, pero en las esponjas es excepcionalmente importante, ya que en ellas las células desempeñan todas las funciones que en otros organismos se ven resueltas por órganos específicos, como el corazón, el sistema nervioso, el óseo o la sangre. Así pues, estas criaturas tienen muchas responsabilidades que llevar a cabo. A diferencia de la mayor parte de nuestras células, las de las esponjas conservan una libertad especial. Pueden reinventarse continuamente, desempeñando algunas proezas auténticamente milagrosas. Si pasamos una esponja por un tamiz, sus células se separan. Pero de alguna manera, las células se siguen reconociendo mutuamente. A lo largo de varias horas comienzan a reunirse, construyendo muchas y nuevas esponjas. Ninguna otra planta o animal puede resucitarse de esta forma. Aunque da la impresión de que la esponja difiere sorprendentemente de otros animales, comparte algunas características distintivas básicas con la vida animal. Sus células se mantienen juntas en parte mediante una proteína llamada colágeno que poseen todos los animales de la Tierra. El colágeno, que es la proteína más abundante en el mundo animal, forma el sistema sustentador del cuerpo de la esponja, tanto en forma de pequeñas fibras que todas las esponjas poseen y que dan soporte a las células, como en forma de fibras fuertes y sólidas que proporcionan una rigidez y un fundamento que la esponja necesita para lograr tamaños mayores. La mayoría de la gente, cuando piensa en una esponja, piensa en la de su baño.
Y cuando tienes una en la mano, lo que sostienes es el esqueleto blando que está hecho de colágeno. Pero a diferencia de la variedad del baño, muchas esponjas no son precisamente blandas. Además del blando colágeno de la esponja de baño, muchas tienen millones de frágiles y cristalinas espículas incrustadas en sus cuerpos. Las espículas son estructuras microscópicas que ayudan a dar a la esponja su rigidez y forma. Las espículas son una herramienta increíble para nosotros, que identifica a la mayoría de las esponjas que viven en los océanos. Puedes identificar una especie o un grupo de estas criaturas, no solo por el tipo y el tamaño de las espículas que poseen, sino por la manera en que están dispuestas en el cuerpo de la esponja. Para la mayoría de las esponjas, las espículas vítreas actúan como una especie de huella dactilar. Aumentadas, su deslumbrante despliegue de formas y tamaños resultan tan bonitos como si fueran de otro mundo. Si la esponja es realmente un animal, debe comer para sobrevivir. ¿Cómo se alimenta si no tiene boca? Una esponja es en realidad una fantástica bomba de succión que requiere que se ponga en marcha una increíble coordinación de células. Es una máquina de filtrar viviente. Vive absorbiendo agua y filtrando las partículas de comida. Estas aparentemente inmóviles criaturas se esfuerzan tremendamente para alimentarse. Imagínense que para hacerse con 25 gramos de comida, una esponja debe bombear más de 1000 litros de agua a través de sí. ¿Se pueden imaginar ustedes haciéndolo? ¿Bebiendo 1000 litros de agua para conseguir 25 gramos de comida en el interior de su cuerpo? Díaz lleva décadas estudiando a las esponjas y aún así nunca las ha visto alimentarse en libertad. Hasta ahora, pocos lo han hecho. Con el fin de hacer lo invisible visible, Díaz inyecta un colorante no dañino en el agua cerca del cuerpo de una esponja. Una de las maneras en que podemos comprobar el ritmo de la corriente de agua que se mueve a través del cuerpo de una esponja es inyectando un colorante y midiendo la velocidad a la que se bombea a través de la esponja. Realmente para mí es la primera vez que he hecho esto y llevaba años deseando que llegara esta ocasión. Estoy entusiasmada de probar este experimento. Cuando empecé a ver el colorante salir de la esponja, en menos de 2 segundos de cuando se había aplicado, no lo podía creer. Esta corriente continua, fija y fuerte, constantemente saliendo de la esponja, significó un increíble acercamiento a la dinámica existencia de este organismo. Un espectáculo increíble de presenciar. Estas exhalaciones fantasmales son la prueba de que la esponja se encuentra bombeando activamente. Sin boca, absorbe el agua directamente a través de sus paredes corporales con forma de esponja, que la proyectan a través de millones de canales estrechos y diminutas cámaras. ¿Cómo lo hace? ¿Qué secretos se esconden en el interior de la barriga de esta bestia? La mejor forma de averiguarlo es entrando en uno de los muchos portales hasta el enigmático mundo interior de la esponja.
Dejándonos llevar junto con innumerables organismos unicelulares, sentimos el tirón de una corriente. En el país de las maravillas del interior, las células de esta esponja trabajan juntas por el bien común, pero lo hacen de muchas maneras diferentes. Según la corriente nos lleva consigo, pasamos células de esponja que están fabricando nuevas espículas. Las paredes en sí son traicioneras. Son capaces sencillamente de absorber a su desafortunada presa. Según somos transportados a través de pasajes aún más estrechos, la corriente se hace más lenta, hasta que irrumpimos en uno de los millones de diminutos y latientes corazones de la esponja. Estos son coanocites, células cuyos flagelos con forma de látigo activan la bomba. La corriente se vuelve a acelerar según nos sacude a través del laberinto de canales, que desembocan en la cavidad central de la esponja. Lo que una vez apenas parecía vivo es en realidad un animal viviente, más complejo de lo que podíamos habernos imaginado. El sistema de bombeo de la esponja hace más que satisfacer su hambre de comida. De hecho, su vida sexual depende de este procedimiento también. Hace 500 millones de años, estos fueron realmente los primeros animales que se reprodujeron sexualmente, los primeros en combinar esperma y huevos para crear descendencia. Llevado a la deriva, parte del esperma tendrá la suerte suficiente para entrar en otra esponja de la misma especie. Si el esperma tiene fortuna de verdad, fertilizará los huevos del interior. Nuestra visita íntima a la esponja revela una criatura llena de sorpresas. Desde la alimentación a la reproducción participa de un comportamiento elaborado. Más que una simple congregación de células, la esponja es, de hecho, un animal vivo y floreciente. Aunque conservan un antiguo diseño, las esponjas continúan prosperando en el variado y atestado mundo de hoy. De hecho, juegan un papel vital en la vida de muchos otros animales. Desde que aparecieron por primera vez, estas criaturas han entablado una multitud de extrañas y simbióticas relaciones. Estos cohombros, de únicamente unos centímetros de longitud, se aprovechan de la acción de bombeo de la esponja. Con las partículas que son demasiado grandes para ser absorbidas, los cohombros se valen de sus tentáculos para engancharlas. Es una comida gratis, todo gracias a la esponja. En los arrecifes atestados de Indonesia, las esponjas proporcionan refugio a una gran cantidad de diferentes criaturas. Pequeñas especies de peces se esconden en sus paredes o se encaraman enigmáticamente sobre sus torrecillas. En compensación por un puerto seguro, algunos animales renuncian gustosamente a su libertad de manera permanente. Esta pequeña esponja se denomina cesto de flores de Venus. Según crece, entrelaza sus vítreas espículas, formando en ocasiones un refugio viviente para un par de camarones. Aquí se aparean y crecen. Y si se hacen demasiado grandes para escapar, quedan confinados para siempre en esta prisión de lana de vidrio.
Las esponjas protegen de manera inconsciente a sus compañeros animales de otras formas singulares. El cangrejo de la esponja corta una pata de esta y luego procede a ponérsela a manera de sombrero. Ya que la mayoría de las esponjas son incomibles, el cangrejo saca provecho del camuflaje. Pero no todas las esponjas son tan complacientes. La asbestopluma es una que mata. Sus espículas finas como cabellos están cubiertas de diminutos ganchos, perfectos para enganchar una larva de cangrejo indefensa. Células especializadas rezuman del cuerpo de la esponja, migran alrededor de la presa y la digieren viva. Con células saliendo y entrando de su cuerpo, esta esponja se asemeja a un personaje de ciencia ficción, no a un probable candidato para el título de primer animal en la Tierra. Aún así, las esponjas son antiguas, tan extraordinariamente viejas que los científicos a menudo se han preguntado si fueron nuestras antepasadas. ¿Podría ser que estas primitivas criaturas tan distintas de las otras formas de vida dieran origen al resto de los animales, incluidos nosotros? Los registros fósiles ofrecen pistas que nos hacen reflexionar. Algunas de las pruebas más convincentes proceden de China. Encerrados en piedra caliza, estos antiguos vestigios traen a la memoria el distante pasado. Estos fósiles son todo lo que queda de algunos de los animales multicelulares más tempranos en la vida. Aunque tienen más de 550 millones de años, algunos guardan un asombroso parecido con las espículas que se encuentran en las esponjas de hoy día. Pero la edad en sí no es suficiente para demostrar que las esponjas fueron nuestros primeros ancestros. Este tipo de preguntas sobre el origen de la vida animal llevan rondando desde hace mucho tiempo las mentes más preclaras. Un hombre que se ha dedicado a resolver el misterio es Mitchell Sogin. Me obsesiona averiguar de dónde venimos. Lo que quiero decir con eso no es quién es tu padre y tu madre o tus abuelos, sino de dónde proceden los organismos que dieron lugar a los animales complejos como el hombre y otras especies. Como biólogo evolutivo, Sogin persigue responder estas cuestiones en la estación marina más antigua de Estados Unidos, el Laboratorio Biológico Marino de Woods Hole, en Cape Cod. Al trabajar aquí, Sogin anduvo rápido a la hora de aprovecharse de los prometedores avances en genética e informática. Yes, these are diatoms from Nebraska. They're alkylophiles. Go ahead, Jenny, have a look. So these were isolated from lakes. So if we can get some DNA from these guys by this week, we could probably set up some PCR experiments around Thursday or Friday. We should be able to get a sequence from these things. Cuando pudo disponer de nueva tecnología, Sogin decidió buscar los genes de distintos animales con el fin de ver si podía demostrar qué organismo fue el que dio lugar a todos los demás. Al buscar los orígenes de los animales, particularmente desde la perspectiva de un evolucionista molecular, puedes adoptar un enfoque vertical en el que dices: yo reconozco que los primeros animales, desde luego, no fueron las vacas o los cerdos o los seres humanos. Debió de ser algo mucho más simple, y así el enfoque vertical sería para intentar predecir cuál de los diversos animales que conocemos, casi con seguridad de un hábitat marino, son los que tienen mayores probabilidades de ser los primeros animales. En los años 80, Sogin se dispuso a abordar una tarea que suponía todo un reto: descubrir qué criatura está situada en la base del reino animal.
En aquel momento, algunos científicos sospechaban que se trataba de la esponja. Para resolver el misterio, Soggin decidió mirar donde pocos lo habían hecho antes, dentro del código genético de la esponja. Primero, tendríamos que tener una clara visión del ADN del interior de sus células. Fue un trabajo laborioso, un proceso minucioso conocido como secuenciación genética. Las secuencias genéticas se asemejan mucho a los planos para construir un organismo. Define todo lo que hay que saber para generar un mapa del cuerpo, o para realizar metabolismos o fisiología. Tienes un conjunto de planos genéticos que definen quién eres. Yo tengo un conjunto ligeramente distinto de planos genéticos que me definen a mí. Se asemejan en gran medida a los planos para construir edificios o coches o lo que sea, pero debes tener un esquema para construirlo. Podemos comparar los planos genéticos de distintas cosas. Por ejemplo, puedo comparar los planos genéticos de un automóvil. Puedo compararlos con los de un carromato. Y hay un número mínimo de elementos en esos planos que son comunes para los dos tipos de vehículo, que al mismo tiempo son muy dispares. Puedo hacer lo mismo en cuanto a organismos. Soggin comparó los planos genéticos de las esponjas con los de otros organismos. Just this physical agitation would be enough to disrupt and disintegrate the cells, and we ought to be able to get the DNA out of there pretty easily. Se concentró en un gen que tenían en común, pero los genes no son idénticos, y sus sutiles diferencias serían elocuentes. Si los genes de dos animales revelaban pocas variaciones, estos estaban estrechamente emparentados. Al agrupar a animales de esta manera, Soggin pudo trazar un árbol genealógico. El animal en la base del árbol sería ancestral o elemental. Durante mucho tiempo, los biólogos sostuvieron que las esponjas eran elementales con respecto al resto de los animales del árbol evolutivo. Pero en realidad no había ninguna forma objetiva y cierta de realizar esa afirmación hasta la llegada de la capacidad de secuenciación molecular. Con el fin de comparar secuencias genéticas, los científicos deben primero extraer el ADN de los núcleos celulares. El código viviente puede entonces reducirse a datos que los científicos pueden analizar. Existe un momento mágico en el que el ADN puede ser realmente contemplado a simple vista. Estos delicados filamentos portan las instrucciones para fabricar un animal y son un fascinante registro de la manera en que ese animal evolucionó. Esta es la materia de la vida, de toda vida. Todos los animales dependen de estas mismas moléculas para dar forma y tamaño a sus cuerpos. Es la prueba de nuestro parentesco con todas las cosas vivas y de nuestro origen común. Cuando Soggin comenzó a secuenciar el ADN, el proceso fue realizado a mano. Llevó más de un año conseguir los primeros resultados. Era posible descifrar millones de años de evolución solamente con que los genes revelasen sus secretos. Soggin estaba resuelto a encontrar el primer animal, el ancestro común de todos nosotros, pero sabía que el reto era sobrecogedor. Hoy día hay potentes máquinas que se han ocupado de la ardua tarea de analizar secuencias genéticas. Docenas de distintos organismos pueden ser comparados al instante. Lo que solía llevar meses de riguroso trabajo de laboratorio puede hacerse ahora en un solo día. Soggin pudo rápidamente revisar tremendas cantidades de información genética.
Escogemos genes que creemos que son candidatos apropiados para el estudio y determinamos con precisión la secuencia de ese gen de la esponja y lo comparamos con el mismo gen que se encuentra en una medusa. Comparamos este a su vez con el mismo gen que se halla en una mosca, un pez, una rana, un ser humano, etc. El código genético está escrito en una serie de 4 letras de miles de caracteres de longitud. Shogin se centró en un gen en particular para ver cómo cambiaba y variaba en el ADN de distintos animales. Concentrándose en una región específica del gen, comenzó una búsqueda que podía llevar a discernimientos sobre la evolución de la vida animal. Según revisaba secuencia tras secuencia, animal tras animal, el árbol genealógico se fue revelando lentamente. Al final del largo y arduo proceso, Shogin miró la parte más baja del árbol y halló su respuesta. En la base de todo el reino animal se encontraba la esponja. Las esponjas se sitúan en una coyuntura fundamental en la evolución de las formas de vida complejas de este planeta. Son claramente elementales con respecto al resto de animales. Provienen de un mundo unicelular y es un logro supremo, ya que ahora uno podría imaginar el desarrollo de una mayor complejidad de organismos. En este estadio en particular, las esponjas ya habían depositado las semillas para la evolución de los animales que se encuentran distribuidas por todo el mundo animal. Y el mismo hecho de que las esponjas están en la base de este árbol genealógico significa que el resto de animales, de alguna manera, forma o tamaño, habría salido de esta sencilla arquitectura de organismo. Shogin descubrió que las esponjas habían transformado la naturaleza de la vida. Donde antes habían prosperado criaturas principalmente unicelulares, la esponja fue el primer ser multicelular, con los planos genéticos para triunfar. Todos los animales están basados en esos mismos planos. Las nuevas tecnologías nos han permitido contemplar el pasado verdaderamente distante y encontrar nuestro ancestro común. Si retrocediéramos el reloj de la vida, condensando cientos de millones de pasos evolutivos en un minuto aproximadamente, nos encontraríamos cara a cara con el sencillo organismo que dio comienzo a todo. Ha sido un largo viaje desde el simple mapa corporal de la esponja hasta llegar a uno tan complejo y sofisticado como el nuestro. Pero sin esta básica plataforma en la que construir, la evolución no hubiera podido crear la miríada de criaturas que habitan cada entorno de nuestro planeta. Una vez la esponja transmitió los planos básicos para ser un animal multicelular, se creó el marco para que la vida estallase en nuevas e imprevistas direcciones. Los científicos comienzan ahora a desplegar el mapa del largo viaje de la vida para comprender cómo las criaturas evolucionaron para moverse, nadar, arrastrarse, correr, cazar, matar, remontar el vuelo e incluso desarrollar la inteligencia para intentar dar sentido al mundo que las rodea. Ha sido una inconcebiblemente compleja odisea que dio comienzo con una sencilla criatura arraigada al lecho oceánico.
Es una saga que continúa, incluso ahora. Los acontecimientos extraordinarios que dieron origen a la forma de la vida se siguen revelando.